¿Crees que Milei es autoritario? Sí, sí. ¿Y eso es bueno o malo? Y es malo. ¿Por qué? Toda la persona que es autoritaria y tiene que imponer una idea es negativo para la sociedad o para cualquier persona. Para mí no es autoritario, para mí no lo es. No, es un presidente que tiene sus modales, pero no es autoritario. Tiene su carácter como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. Si fuese un gobernante ecuánime sería bueno. La verdad que sus maneras no son buenas, no está trayendo resultados ostensibles para el país, porque por ahora solamente ha ido a Estados Unidos a sacarse fotos y no trajo inversiones ni nada productivo. Yo creo que tiene mucho para mejorar y más para pensar en el país y menos hacia afuera. ¿Milei es autoritario? Sí, por supuesto, claro. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Cómo va a ser autoritario algo bueno? Hace 20 años que se viene hablando de esto. Un tipo que se llama Curtis Yarvin y Nick Land. Son los dos ideólogos de todo este fascismo contemporáneo, la nueva derecha que tenemos en el mundo. No es la derecha local, no es el fascismo típico de barrio que conocimos siempre, como puede ser Villarreal y los milicos y todo eso. Es muchísimo más peligroso. No, para mí no. Para mí es el mejor presidente que podemos tener. No es autoritario cuando fue elegido para representar a la mayoría del país, ¿no? ¿Es bueno o malo que no sea autoritario? Es bueno, ¿Por qué? porque al no ser autoritario puede, ¿cómo se dice?, hacer en consenso con su equipo, que es lo mejor para la Argentina. Más que autoritario, me parece que es muy cerrado con sus ideas. Y sí, eso es malo. La verdad, hay que tener un poquito de flexibilidad, aún más cuando trata con varios tipos de personas. Es un país. Cuando lidias con mucha gente, tenés que pensar en los demás, tenés que tener un poco de empatía, cosa que no lo veo. No veo nada de empatía en él. Y esto es lo que dice la gente en la calle, pero ¿qué dicen los números? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Rolando? En realidad, con Sheila empezamos un paso antes de eso, que es preguntándole a la gente si cree que es importante respetar la Constitución Nacional. Y ese es el primer slide que tenemos para mostrar. Sí, A ver. es interesante porque Hay un consenso. hay un consenso. Por lo menos como un mantra lo repiten. Sí, vos sabés que tan fuerte es el consenso que uno se pregunta, ¿por qué hay alguien que dice 4, o sea, ese 4% que dice que es poco importante o nada importante? ¿En qué está pensando? O sea, si no es la Constitución, No, ¿qué? en la cosa, viste, en el cinismo de la clase política. Sí. Sí, pero bueno, es un consenso importante, muy importante, te dicen 8 de cada 10 argentinos. O sea que yo te diría que hay hay un triunfo acá prevalece un modo de convivencia, porque en definitiva una constitución es cómo se ordena el Estado, qué derechos y garantías tenemos los ciudadanos argentinos, y eso te habla de que efectivamente hay permeabilidad social, ¿no? Digamos. Sí. Y vos fíjate, el 94,3% te dice que es muy importante o bastante importante respetar la Constitución. Ok, seguimos en un país democrático, gracias. Sí, absolutamente. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿el presidente Milei respeta la Constitución Nacional? ¡Epa! Bueno, Ajá. ahí el 40% te dice No, me que llama sí. el 53,8% que considera que no. Porque Quiere que no la respete. diría que es Bueno, más incluso que la gente que no está de acuerdo con él. bueno, yo hice un tuit diciendo que vamos a ver esto en el programa. Me llama José Mayans. Me dice, escuchame una cosa, el presidente no respeta la Constitución. Estaba Nacional. opinando, era parte de la encuesta. Sí, no respeta la Constitución, no respeta el artículo 1 de la Constitución Nacional que dice que elegimos una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Y me empieza a explicar por qué. Propongo que lo inviten al programa y le pregunte. Pero él considera que no respeta. O sea, hay mucha gente que considera que no respeta la Constitución Nacional. Y vos fijate, los que dicen, en realidad, acá se mezcla un poco el autoritarismo con el respeto a la Constitución Nacional. Sí, y hay algo curioso y es que la Constitución se aprueba mayoritariamente, pero vos tenés aprobadores de la gestión de Milei que reconocen o que señalan que no respeta la Constitución. Claro, a eso voy. Entonces empezás a tener paradojas y cuando preguntás Bueno, sobre... también tiene que ver, venimos de... Acuérdense que en los 40 años de democracia
descubrimos que había mucha gente que no estaba conforme con los 40 años de democracia. Absolutamente. Sí. Bueno, las deudas de la democracia también son importantes. Por eso. O sea, No, eso es fundamental, digamos. La democracia está en deuda con la sociedad, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Está en deuda con la sociedad. Por eso el surgimiento de Meloni, de Donald Trump, De Milei. Bolsonaro, de Milei también. ¿Y esto? bueno, acá preguntamos si Milei es un dirigente muy autoritario, bastante autoritario, poco autoritario O sea que nada en este universo, autoritario. si el 71 piensa que es algún grado de autoritario, Sí. incluso lo ven como un valor positivo. porque Exactamente, Estás porque- pisando el universo de la gente que lo apoya. Porque vos tenés ahí una cantidad importante de aprobadores del gobierno que ven formas o rasgos autoritarios en el ejercicio Que del tiene poder que del ver con presidente. esto, con la crisis de los métodos de la democracia. Así es, ¿por qué? Porque si respetar la Constitución y ser conciliador Te y actuar lleva. dentro te lleva a que no cumplas con las expectativas de la gente. Sí, a la entonces, inflación, al bueno, empobrecimiento, ¿por qué vas a creer en la democracia? Sí. De hecho, mira Bueno, esa es que apertura. el apotegma aquel de Alfonsín con el que termina ganando las elecciones, de con la democracia se come, se cura y se educa, no Pero estaría ya no. sucediendo o está en retroceso Así desde hace es. años. Pero respecto a lo que vos decías, fíjate que el 54,8% de los votantes de Patricia Bullrich y el 45,3%, o sea, casi la mitad de los votantes de Milei y poco más de la mitad de los votantes de Patricia Bullrich, te dicen que es muy autoritario. Claro. O sea, que no lo ven como un defecto. No se lo ve, por eso la pregunta a la gente, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que llegamos a una situación donde la sociedad pretende que se ejerza un determinado nivel de autoritarismo. Y lo ves no solo en la política, lo ves cuando vemos el punitivismo de la sociedad respecto al delito. Es decir, es como que se abandone lo paternalista que significó el peronismo durante mucho tiempo y se empiece con un ejercicio más autoritario. Y una Tan- demanda de decisión, ¿no? Como nosotros decimos decisionismo. Una demanda de Sí, sí. tomar las decisiones, ejecutalas. ¿No? Digamos, yo creo que eso expresa esa valoración Sí, positiva. porque de- en verdad pensarlo al revés. ¿Qué nos trajo hasta acá? Lo que lleva a Milei a la victoria, entre otras cosas, es sobre todo la inflación. O sea, si para bajar la inflación hacen falta decisiones fuertes, necesitas a alguien autoritario. El problema es si la logra bajar. Sí, pero vos fijate, mirá... Yo digo, hasta la- ahora, vos pensás que él, con minorías en ambas cámaras, ha logrado apoyos y reformas que no hubiera logrado un gobierno con mayorías. Bueno, sí, tomá el gobierno de Alberto Fernández, que empezó con mayoría absoluta en las dos cámaras y no logró sacar absolutamente nada. En particular no logró nombrar procurador general, teniendo un buen candidato como era Daniel Rafecas. Pero vos mirá lo que pasa con el peronismo. El peronismo tiene que revisarse a sí mismo. Tomá el gobierno de Perón, 45 al 55. Era un gobierno en manos de un militar autoritario. Perón era autoritario. No estaba permitida la prensa opositora, digamos, había una cantidad de cosas y logró sacar un país adelante, logró sindicalizar, dar una serie de derechos sociales que venía planteando el socialismo desde años atrás. Y ese peronismo, el peronismo de la cultura del trabajo, hay una sola clase de hombre, el que trabaja, todo hombre tiene que producir por lo menos lo que consume. Ese peronismo pasó en un ciclo al peronismo de 1.800.000 planes sociales. Para Perón eso era inaceptable. Sí, la propia Cristina, sobre el final empezó a decir, eso no es peronismo. Así es. Como a despegarse de... Que tiene que ver con el movimiento de los trabajadores, ¿no? La figura del trabajador, ¿no? Era una de las cosas que discutíamos antes de entrar. ¿Y la imagen de Milei, cómo la ven? Bueno, parece que se ha caído, Sheila. Sí, mira, nosotros terminamos, viste, estamos teniendo un relevamiento semanal. El viernes pasado, o sea, este viernes que pasó, lo que relevamos es 44 puntos de imagen de gestión y imagen personal de Milei, viste que van muy empardadas. La traza anterior lo tuvimos en 42, por ahí una buena Sí, referencia. está en un margen de error. Digo. Sí, por ahí una buena referencia. ¿Qué teníamos al 14 de febrero, que es cuando
arranca el caso Libra y la sucesión de infortunios, ¿no?, del gobierno. Claro, lo Ahí que pasa estaba es que ahora va a haber 49. otra medición importante para hacer, que es qué pasa con la incertidumbre cambiaria. O sea, porque Claro. en Bueno, la Argentina el dólar no es cualquier porque cosa. yo creo que hay un dato más Sentir que no domina la cotización del dólar. Vos sabés, Rolo, que creo que hay un indicador más importante todavía que el de la gestión, que tiene que ver con la expectativa económica. Al gobierno en el último tiempo lo que también tiene a la baja es la expectativa económica. Es más, nosotros vimos primero perder las esperanzas sobre el plano económico, todavía sigue fuerte, digamos, pero sí una baja sustanciosa, y vimos luego cómo eso terminaba repercutiendo en la imagen. O sea que primero va la pérdida de esperanza en el plano económico y después viene la caída de imagen. Sí, Así es. y Bueno, esto- es casi simultáneo. Sí, sí, un poquito previo se vio esa caída, digamos, ¿no? O sea, yo te diría, esa expectativa que lograba insuflar el presidente, bueno, eso es lo que está en retracción, ¿no? Sí. Digamos, antes la principal palabra para él era esperanza. Sí, me acuerdo. Bueno, eso empezó a tener yo te diría casi como un fenómeno más defensivo, pasó a ser honesto, ¿no? Digamos, casi en un diálogo lo veíamos el otro día, casi en un diálogo con los que le dicen estafador, ¿no? No, es honesto. Pero la esperanza empieza a correrse. ¿En qué medida ven que el combate de Ciudad de Buenos Aires puede ser un buen primer round para entender qué va a pasar en octubre? Es la primera vez que una elección a legisladores porteños tiene la trascendencia nacional y los candidatos que tiene esta elección y se juega tanto. La gran pregunta en esta elección, ¿acertaron o se equivocaron los Macri al adelantar la elección en la Ciudad de Buenos Aires? A esta altura se van a estar arrepintiendo porque no tiene ni siquiera buena candidata. No, y aparte el gobierno está entrando en una etapa de cierto deterioro. Hay que ver si no llega al momento que Claro, si hubiera convenido esperar. Claro, que hubiera convenido esperar. Bueno, eso posiblemente lo sabremos, pero va a ser encarnizado porque está totalmente nacionalizada la elección. Está totalmente... Adorni es un personaje nacional. Larreta también. Larreta Santoro también. Santoro es un personaje nacional, está totalmente nacionalizada. A todos les han surgido pequeños desprendimientos. Un Marra Adorni, un Larreta al PRO, un Moreno y un Juan Manuel Abal Medina al peronismo. Digamos, Si ninguno todos llega están entero. Bueno, es que eso, al no haber paso, las internas se dirimen así. Sí. Se dirimen en una elección abierta. ¿Quién va a perjudicar más a quién? No se sabe. Yo tengo la presunción, todavía es demasiado rápido incluso para tener valores ciertos, pero yo tengo la presunción que el más perjudicado va a ser el PRO por Horacio Rodríguez Larreta. Tengo la presunción de que va a ser una buena elección. Gracias por venir, ambos.